La lucha de los afroamericanos por la igualdad. La lucha de los afroamericanos por la igualdad ha sido una lucha constante a lo largo de la historia de Estados Unidos, desde la época de la esclavitud hasta la actualidad. Los afroamericanos han enfrentado discriminación y racismo sistemático en todos los ámbitos de la sociedad. A continuación se realizarán los hitos más importantes de esta lucha por la igualdad. Esclavitud y abolición. La historia de los afroamericanos en Estados Unidos comienza en la esclavitud, que duró casi 250 años, desde la llegada de los primeros esclavos africanos en 1619 hasta la abolición formal de la esclavitud en 1865, con la ratificación de la 13ª enmienda de la Constitución. Durante este periodo, los afroamericanos eran considerados legalmente como propiedad y no tenían derechos civiles ni políticos. Reconstrucción y segregación racial. Tras la abolición de la esclavitud, los afroamericanos enfrentaron un periodo de reconstrucción en el que se promulgaron leyes y enmiendas constitucionales para garantizar sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, a medida que avanzaban el siglo 1801, surgió un sistema de segregación racial, conocido como Jim Crow, que establecía la separación de blancos y negros en todos los aspectos de la vida pública y privada. Movimientos por los derechos civiles. El movimiento por los derechos civiles surge a mediados del siglo 1901 como respuesta a la segregación y discriminación racial que sufrían los afroamericanos en Estados Unidos, liderados por figuras como Martin Luther King, Rosa Parks y Malcolm X. Este movimiento logró importantes avances legislativos como la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derechos al Voto de 1965, que prohibieron la discriminación racial y garantizaron el derecho al voto por los afroamericanos. Urbanismo y desigualdad económica. A pesar de los avances logrados por la lucha por los derechos civiles, los afroamericanos siguen enfrentando desigualdad económica y social en la actualidad. El urbanismo segregado y la falta de acceso a oportunidades educativas y laborales han permutado la pobreza y la marginalización de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos. Black Lives Matter y la lucha contra la discriminación racial. Black Lives Matter es un movimiento social que se organizó en 2013 en respuesta a la absolución del asesinato del Trayvon Martin, un joven afroamericano de 17 años, en Florida, Estados Unidos. El movimiento fue fundado por 3 mujeres afroamericanas, Alice Garza, Patrice Cullors y Opal Tometi. Desde su inicio, Black Lives Matter ha liderado protestas, manifestaciones y acompañada de concienciación sobre la lucha contra el racismo sistemático y la violencia policial dirigida hacia las comunidades afroamericanas. El lema principal del movimiento es Black Lives Matter, que refleja la importancia de reconocer el valor y la dignidad de las vidas negras en un mundo que a menudo las marginaliza y las humaniza. El movimiento se ha expandido a nivel nacional e internacional, resonando en comunidades de todo el mundo que lucha contra la discriminación racial y la injusticia social. BLM ha organizado manifestaciones masivas, boicots y acompañada de concienciación en torno a casos de brutalidad policial, desigualdad racial y justicia penal. En sus acciones, Black Lives Matter ha abogado por la reformación policial, la justicia racial, la igualdad de derechos y el fin de la brutalidad policial. El movimiento ha trabajado para civilizar y denunciar los impactos del racismo en la sociedad, así como para promover la justicia racial y la equidad en todas las áreas de la vida. A lo largo de los años, Black Lives Matter ha sido objetivo de críticas y controversias, en algunos sectores acusándolo de racialismo o violencia. Sin embargo, a continuación del texto anterior, el movimiento ha mantenido su compromiso con no a la violencia y la resistencia pacífica en su lucha por la igualdad racial y la justicia para las personas de color. La discriminación racial y sus efectos en la sociedad.
La discriminación racial es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia y que todavía persiste en muchas sociedades en la actualidad. Se trata de tratar a una persona de manera desigual o injusta debido a su raza o etnia, lo que puede manifestarse en diversas formas como el rechazo, la exclusión, el acoso o la violencia. La discriminación racial puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas afectadas, limitando sus oportunidades educativas, laborales, sociales y económicas. Puede llevar a la exclusión social, la marginación, la perpetuación de desigualdades estructurales en la sociedad. En el caso de los afroamericanos en Estados Unidos, la discriminación racial ha sido una realidad histórica que ha afectado todos los aspectos de su vida, desde la esclavitud y la segregación racial hasta la brutalidad policial y la disparidad en la justicia penal. La discriminación racial también se manifiesta en la inequidad en el acceso a la vivienda, la salud, la educación y el empleo. Es importante reconocer y enfrentar la discriminación racial en todas sus formas y trabajar juntos para construir la sociedad más justa e igualitaria. La educación, la sensibilización, la promoción de la diversidad y la inclusión, así como la implementación de las políticas y leyes que protegen los derechos de todas las personas sin importar su raza, son claves para combatir la discriminación racial y promover la igualdad y la justicia para todos. Desafíos actuales y perspectivas de cambio. La brutalidad policial, la disparidad en la justicia penal, la segregación en la educación y la falta de igualdad de oportunidades económicos son problemáticos que afectan a las comunidades minoritarias, especialmente a las de origen racial y étnico. Brutalidad policial. Se manifiestan abusos de poder, violencia física y discriminación racial por parte de la fuerza del orden hacia minorías étnicas, como afroamericanos e hispanos. Disparidad en la justicia penal. Refleja un sistema sesgado que impacta de forma desproporcionada a las comunidades minoritarias, aumentando las desigualdades sociales y raciales. Segregación en la educación. Crea escuelas con perfiles demográficos homogéneos, generando desigualdades en recursos y oportunidades, lo que a su vez afecta el rendimiento académico y el desarrollo de los estudiantes. Falta de igualdad de oportunidades económicas. Cualiza el acceso de las minorías a trabajos bien remunerados, vivienda digna y servicios básicos, contribuyendo a la exclusión social y la perpetuación de la pobreza en las comunidades. Para abordar estas problemáticas de manera efectiva, es necesario implementar cambios en las políticas públicas, promover la sensibilización social, combatir a la discriminación y fomentar la inequidad y la justicia social en todos los ámbitos de la sociedad. Martin Luther King. Martin Luther King nació el 15 de enero en 1929 en Atlanta, Georgia. Fue un gran defensor de los derechos humanos, hijo de Martin Luther King Sr. y Alberta Williams King. Tras estudiar en colegios públicos y graduarse en el instituto con 15 años, Martin Luther King fue a la universidad, estudió sociología y obtuvo su título en 1948. Después siguió estudios de posgrado y teología y obtuvo un doctorado, también en teología por la Universidad de Boston. Posteriormente se volvió pastor en la iglesia baptista Dexter Avenue, en Montgomery, Alabama, siendo este el lugar en donde comenzó su lucha por los derechos civiles, liderando las acciones contra las líneas en autobuses durante 382 días por discriminar a la población afroamericana. Martin Luther King fue el encargado de emprender la lucha pacífica para conseguir la igualdad de los derechos civiles de las y los afroamericanos. Su gran capacidad oratoria lo convirtió en uno de los personajes más mediáticos e incluyentes en aquel momento. Durante más de 10 años tuvo grandes logros en la lucha por los derechos civiles a través de las posturas no violentas y manifestaciones pacíficas. Durante su época de activismo en las décadas de 1950 y 1960, Martin Luther King lideró diversas protestas bajo el principio de desobediencia civil sin violencia. De esta manera pudo ganar fama en el movimiento por la igualdad de los derechos civiles. Dentro de sus luchas encontramos la llevada a cabo en 1955, cuando los otros activistas de los derechos civiles fue arrestado tras haber encabezado un boicot a una compañía de transporte Montgomery.
Esta exigía que las personas no blancas cedieran los asientos a los blancos y se quedaran de pie o sentados en la parte posterior del autobús. En 1963 dio otra batalla civil en Birmingham, donde encabezó manifestaciones pacíficas multitudinarias en las fuerzas policiales blancas, con, eh, policiales blancas combatieron con perros policía y mangueras contra incendios, generando una gran polémica presente en los titulares de diversos periódicos de todo el mundo. Las protestas pacíficas y los boicots llevados a cabo a la ciudad tuvieron como resultado su arresto en abril de 1963. Durante su ausencia de prisión, Luther King escribió una popular carta desde la cárcel de Birmingham. Dentro de este ensayo explica el porqué de sus protestas. Debido a que John Kennedy, entonces presidente de los Estados Unidos, apoyaba sus ideales, pudo obtener su libertad. Las posteriores manifestaciones multitudinarias en muchas poblaciones culminaron con un aproximado de 250.000 manifestaciones en Washington. Fue ahí donde King pronunció su famoso discurso de Tengo un sueño, I have the dream, en el, en el que imaginaba un mundo donde las personas pudieran vivir de igualdad sin estar divididas por su raza. Tengo un sueño, sueño en mis 4 hijos vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Sueño que un día Alabama los Sueño que un día en Alabama las niñas y los niños negros puedan tomarse de la mano con las niñas y los niños blancos como hermanos y hermanas. El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz. Con 35 años se convirtió en el hombre más joven en recibir este reconocimiento. Años más tarde, a finales de marzo de 1968, viajó hasta Memphis, Tennessee, con el objetivo de apoyar la huelga de basureros afroamericanos que buscaban la mejora de sus condiciones laborales. Lamentablemente, del 4 de abril de 1968 a las 6:01 de la tarde, mientras estaba en la terraza de la habitación del motel Lorraine, Martin Luther King, con tan solo 39 años, fue asesinado. Alicia Garza. Alicia Garza es una activista afroamericana, escritora y líder del movimiento por los derechos civiles. Es conocida por ser una de las cofundadoras del movimiento Black Lives Matter, Las Vidas Negras Importan, que emergió como una respuesta a la injusticia racial y la brutalidad policial que afectan a la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Garza creció en Oakland, California, en un entorno multicultural que la sensibilizó desde temprana edad sobre las disparidades raciales y sociales que existen en su país. Su activismo se ha centrado en la lucha por la justicia social, la igualdad racial y la defensa de los derechos de las minorías marginadas. Además de su trabajo como Black Lives Matter, Garza ha sido una defensora de los derechos de las comunidades afroamericanas y ha abogado por medidas para abordar el racismo sistemático, la desigualdad económica y la violencia policial. Ha utilizado su voz y plataforma para concientizar sobre las injusticias que enfrentan las personas de color en diferentes ámbitos de la sociedad. Garza ha sido galardonada por su activismo y su labor en la promoción de la igualdad racial. Es una voz influyente en el movimiento por los derechos civiles y continúa su trabajo para crear un cambio positivo y duradero en la sociedad. Su compromiso con la justicia social y la equidad ha sido clave en la lucha de los afroamericanos por la igualdad y el respeto de sus derechos fundamentales. Patricia Cullors. Patricia Cullors es otra de las cofundadoras del movimiento Black Lives Matter y ha sido una figura destacada en la lucha por la igualdad de los afroamericanos en Estados Unidos, junto a Alicia Garza. Patricia ha trabajado incansablemente para visibilizar las injusticias y la violencia que enfrentan la comunidad afroamericana, especialmente en manos de la policía. Cullors es una activista comprometida con la lucha contra la brutalidad policial y el racismo sistemático, y ha abogado por reformas en el sistema de justicia criminal,
para garantizar la igualdad de trato y oportunidades para las personas de color. Su trabajo con Black Lives Matter ha tenido un impacto significativo en la concientización pública sobre las desigualdades raciales en la sociedad estadounidense. Además de su activismo con Black Lives Matter, Collier es escritora y artista, y ha utilizado su voz y su arte para abogar por la justicia social y la igualdad racial. Su labor en la lucha por los derechos civiles ha sido fundamental para impulsar cambios en las políticas y actitudes que perpetúan la discriminación y la opresión de las comunidades afroamericanas. Opal Tometi. Opal Tometi también es una de las cofundadoras del movimiento Black Lives Matter y ha desempeñado un papel fundamental en la lucha de los afroamericanos por la igualdad en Estados Unidos, junto a Alicia Garza y Patrice Cullors. Opal ha trabajado incansablemente para visibilizar las injusticias y la violencia que enfrenta la comunidad afroamericana, especialmente en manos de la policía. Tometi es una activista comprometida con la lucha contra el racismo sistemático y la brutalidad policial, y ha abogado por reformas en el sistema de justicia criminal para garantizar la igualdad del trato y oportunidades para las personas de color. Su trabajo con Black Lives Matter ha sido clave en la movilización de la comunidad afroamericana y en la concientización pública sobre las desigualdades raciales en la sociedad estadounidense. Además de su labor con Black Lives Matter, Opal Tometi es una conocida defensora de los derechos humanos y una líder en la lucha por la justicia social y la desigualdad racial. Ha utilizado su plataforma para denunciar las injusticias que enfrentan las comunidades marginadas y ha abogado por las necesidades de un cambio sistemático que garantice la equidad y la justicia para todas las personas. Ciudades en las que hubo sucesos de discriminación más potente. 1965, Los Ángeles. El arresto por policías blancos de un joven negro, Marquette Frye, durante un control de tráfico seguido de un altercado con los familiares. Desencadenó una revuelta en el gueto de Watts, en Los Ángeles, en 1965. Durante 6 días, del 11 al 17 de agosto, este barrio desfavorecido se convirtió en una zona de guerra donde los guardias nacionales patrullaban en jeeps armados con ametralladoras bajo un toque de queda. El costo fue alto: 34 muertos, 4.000 detenciones y daños que sumaron decenas de millones de dólares. 1964, Mississippi. En el verano de 1964, organizaciones de derechos civiles, incluido el Congreso de Igualdad Racial, CORE, instaron a los estudiantes blancos del norte a viajar a Mississippi para ayudar a registrar votantes negros y construir escuelas para niños negros. Las organizaciones creían que la participación de los estudiantes blancos en el llamado Freedom Summer aumentaría la visibilidad de sus esfuerzos. Sin embargo, el verano apenas había comenzado cuando 3 voluntarios, Michael S. Weiner, Andrew Goodman, ambos neoyorquinos blancos, y James Chaney, un afroamericano de Mississippi, desaparecieron a su regreso de investigar el incendio de una iglesia afroamericana por el Ku Klux Klan. Después de una investigación masiva del FBI con el nombre en código Mississippi en llamas, sus cuerpos fueron descubiertos el 4 de agosto de 1964, enterrados en una presa de tierra cerca de Filadelfia, en el condado de Neshoba, Mississippi. 1967, Detroit. Los disturbios estallaron en Detroit luego de una intervención policial en la calle 12, donde vivían mayoritariamente familias negras. Se desplegaron efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, generando choques con los ciudadanos entre el 23 y 27 de julio, que dejaron 43 muertos y más de 2.000 heridos. Los desórdenes se extendieron a varios estados, incluidos Illinois, Carolina del Norte, Tennessee y Maryland. 1967, Newark. Un altercado entre 2 policías blancos y un taxista negro desembocó en disturbios en Newark, en Nueva Jersey, durante 5 días, del 12 al 17 de julio de 1967. La violencia conmocionó al vecindario, que estaba golpeado por la pobreza y el calor extremo de ese verano. El incidente provocó la muerte de 26 personas y dejó al menos 1.500 heridos.
1980, Miami. Del 17 al 20 de mayo, 3 días de disturbios dejan 18 muertos y más de 400 heridos en el distrito negro de Liberty City en Miami, Florida. La violencia estalla después de la absolución en Tampa de 4 policías blancos procesados por matar a golpes a un motociclista negro que se había saltado una luz roja. 1989, New York. Uno de los casos que más impactó causó en los últimos años en Estados Unidos por discriminación racial se dio en 1989, cuando 5 jóvenes, 4 afroestadounidenses y un latino, quienes en ese entonces tenían entre 14 y 16 años, fueron sentenciados a prisión tras ser acusados de violar y golpear a una mujer en Central Park, en la ciudad de Nueva York. Los jóvenes fueron encarcelados pese a no haber cometido el crimen. En el año 2002, cuando algunos permanecían tras las rejas y otros habían cumplido su sentencia, un hombre confesó haber sido el verdadero agresor. 1992, Los Ángeles. El 29 de abril, la absolución de 4 policías blancos que habían matado a un automovilista negro, Rodney King. El 3 de marzo de 1991, inflamaron la megalópolis. La violencia se extendió a San Francisco, Las Vegas, Atlanta y Nueva York, dejando 59 muertos y 2.328 heridos. 2001, Cincinnati. El 7 de abril de 2001, un joven negro de 19 años, Timothy Thomas, fue asesinado en Cincinnati por un policía blanco durante una persecución. La reacción, 4 días de violencia en los que 70 personas resultaron heridas. La calma regresó después del establecimiento del estado de emergencia y el toque de queda. Staten Island. El 17 de julio de 2014, Eric Garner murió en Staten Island, ciudad de Nueva York, después de que un oficial del Departamento de Policía de Nueva York lo estrangulara mientras estaban arrestándolo. La oficina del médico forense jefe de la ciudad de Nueva York atribuyó su muerte a asfixia por estrangulamiento y fue catalogado como homicidio. El 3 de diciembre de 2014, el gran jurado del condado de Richmond exculpó al agente policial. El hecho provocó protestas públicas y manifestaciones por todo el país en contra de la brutalidad policial contra los afroamericanos. 2014, Ferguson. La muerte de un joven afrodescendiente de 18 años, Michael Brown, asesinado a tiros por un oficial de policía blanco en Ferguson, Missouri, hizo estallar violentos disturbios que se extendieron por 10 días, del 9 al 19 de agosto de 2014. Con choques con las fuerzas de seguridad que recurrieron a rifles de asalto y vehículos blindados. A finales de noviembre, el anuncio de la retirada de los carros contra la policía provocó una nueva explosión de ira. 2015, Baltimore. Freddie Gray, un joven negro de 25 años, murió el 19 de abril de 2015, una semana después de sufrir una fractura de los cervicales mientras fue transportado en una furgoneta de la policía en Baltimore, Maryland. La circulación de videos de testigos del arresto de Gray, que ocurrió por un intercambio de palabras con un policía, desencadenó disturbios y violentos saqueos en esta ciudad, de 620.000 habitantes, de los cuales casi 2/3 son negros. Se declaró el estado de emergencia y las autoridades llamaron a los soldados de la Guardia Nacional para asegurar el orden. 2016, Charlotte. En septiembre estallaron manifestaciones violentas en Charlotte, Carolina del Norte, luego de la muerte de Kate Lamont Scott, un hombre negro de 43 años que murió al descender de un vehículo intimado por la policía. Según la versión de la policía, fue herido de muerte por un disparo por resistirse a soltar su arma de fuego. Pero sus familiares afirmaron que solo tenía un libro en la mano y que estaba esperando tranquilamente a su hijo en una parada de autobús. Después de varias noches de tensas protestas, el gobernador declaró el estado de emergencia y pidió refuerzos a los soldados de la Guardia Nacional.